Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta mañana maravillosa. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, que nos brinda de poder gozarnos en su presencia a través de la escuela dominical y también el privilegio que nos entrega de poder escuchar su palabra en este día, porque necesitamos ser alimentados de esa palabra, hermanos. Le doy la bienvenida a todos los hermanos que están conectados a través de Facebook Live, Iglesia Presbiteriana Maranata, y aquellos que nos están escuchando por la 98.1 FM, Luz Radio para el municipio de Malambo. Sean todos bienvenidos, aquellos que nos están escuchando, los vecinos, aquellos que se encuentran cerca de la congregación Encuentro con Dios y también los que están cerca de acá de la Iglesia Presbiteriana Maranata. Sean bienvenidos a este espacio también es para ustedes y en este espacio ustedes también pueden ser alimentados de la palabra de Dios. Entonces todos los vecinos, todos los amigos que nos puedan escuchar, sean bienvenidos y Dios les bendiga. En este momento vamos a entrar en materia. Yo los invito a abrir sus Biblias, si tienes una Biblia en casa, si tienes acceso desde tu celular a una Biblia, te invito a que vayas conmigo al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Vayamos un momentico al versículo 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey. Y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaías, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se han hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tibba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre todos los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas sus obras, con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Amén. Vamos a dejarlos hasta allí por este momento y luego continuamos con esta lectura para ir avanzando en el mensaje.
Pero antes de entrar en el mensaje, quiero que estemos orando. Vamos a orar en esta mañana maravillosa. Vamos a rogarle a nuestro Padre Celestial que tú allí desde tu casa, que tú allí donde estás sentado, donde estás haciendo alguna labor, puedas atender atentamente la voz de Dios, porque es Dios en esta mañana quien quiere hablar a tu corazón. Amén. Entonces, vamos a orar. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este momento especial, Señor. Gracias porque las alabanzas, Señor, han llenado de gozo nuestro corazón. Pero sabemos que el gozo, Señor, estará cumplido en nuestras vidas, Dios mío, cuando escuchemos, atendamos y obedezcamos tu palabra. En este día, Señor, hasta donde pueda llegar este sonido, Dios mío, rogamos que tu palabra pueda confrontar las vidas. Que tu palabra pueda llenar a aquel que está vacío, Señor. Que tu palabra pueda restaurar a aquel que se siente hecho pedazos, Dios mío. Aquel que no tiene fuerzas pueda levantarlo en este día con pie derecho, Señor. Se pueda levantar con un ánimo pronto, Dios mío, a atender tu palabra y a correr a hacer tu voluntad. Te ruego, mi Señor, que todos los vecinos que están allí escuchando este mensaje puedan, Señor, entender tu palabra, que tu Espíritu traiga entendimiento a los corazones, a las mentes en este día. Padre, todo el que se sienta confundido, Señor, tú puedas aclarar su mente y tu palabra pueda, Dios mío, traspasarle. En el nombre de Jesús rogamos, Señor, echa fuera, Dios mío, todo lo que quiere interponerse, Señor. Todo lo que traiga duda, Dios mío, lo echamos fuera sin poder y sin autoridad. Reprendemos todo aquello que quiera gobernar las vidas, todo aquello que esté entronado, Señor, toda aquella muralla, Dios mío, toda oposición, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, derriba y deshaz toda obra del enemigo en este día y permite que tu palabra pueda correr como río, Señor, y pueda llegar a los corazones y pueda hacer la obra para la cual, Señor, la vas a enviar, Señor, y pueda hacerse en aquellos que has elegido en este día, bendecir con tu palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, sean bienvenidos todos a este espacio. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de hablar su palabra a través de este medio y poder llegar a las vidas de las personas que aún de pronto no conozco ni me conocen a mí, pero en este momento lo importante es que usted conozca el mensaje de Dios, así que esté atento desde allí, desde su casa, desde allí pegado a su celular, a su radio, cualquier medio que tengas para escuchar este mensaje en este día va a ser de grande bendición. Acabamos de leer en Segunda de Crónicas, capítulo 34. Este capítulo o esta porción bíblica nos está hablando sobre un rey que no fue cualquier rey en el pueblo de Israel. Antes de este rey, todos los reyes tuvieron una tendencia, todos fueron colocados para gobernar al pueblo, para hacer las cosas bien, pero olvidaron a Dios y todos terminaron haciendo lo malo ante Dios y por ende todo el pueblo terminó haciendo lo malo delante de Dios. Sin embargo, Dios elige a Josías. Quizás no tenía el perfil de un rey. Quizás la apariencia de Josías no era de rey, porque un niño de 8 años, como lo era Josías, no parece tener las capacidades para gobernar una nación entera. Sin embargo, a él le tocaba el trono y Dios quería glorificarse en el reinado de Josías. Y quería demostrarle a todos los que quizás no lo veían capacitado que Dios no está mirando la edad, que Dios no está esperando que cumplamos un perfil para poder acceder y ser instrumentos suyos. Y eso también nos derriba un poco ese pensamiento que tenemos de yo buscaré a Dios cuando tenga cierta edad, yo empezaré a hacer las cosas bien cuando todo esto o todo aquello esté en su lugar, o no es mi momento en Dios. He escuchado mucho la palabra, pero yo creo que todavía no es mi tiempo. Pero quiero que miremos algo. Este niño tenía una gran responsabilidad, que quizás a los 8 años nosotros no dimensionamos el mal, no dimensionamos el bien
no discernimos entre lo bueno y lo malo porque todavía somos unos niños. Mas, sin embargo, Josías tenía una gran responsabilidad y el pueblo lo estaba viendo como un rey. No sabemos cuánto no lo estaban viendo como un rey, pero él era el rey. Él estaba puesto allí. Y no iba a ser cualquier rey, porque aunque todos hicieron antes de él lo malo, dice la palabra, iniciando este reinado, que éste hizo lo recto ante los ojos de Dios. Qué bien, porque ya estaba demarcando la diferencia ante todos los anteriores. Y dice la palabra en el versículo 2 que anduvo en los caminos de David, su padre. Y todos conocemos cuál fue el testimonio que dio el rey David. Conocimos y conocemos la actitud del rey David hacia Dios, el amor y toda la dedicación con la que David vivió su vida en la presencia de Dios. Se equivocó, falló, se levantó, se humilló, reconoció su pecado, fue restaurado, Dios lo bendijo y hoy nosotros cada vez que leemos un salmo sentimos el amor de David y la pasión con la que David amó a Dios. Y dice que eso mismo empezó a buscar Josías, este niño tan pequeño. Y empezó, dice que a hacer lo mismo que su antepasado David. Cuando ya tenía 8 años en este reinado, en su reinado, dice que comenzó a buscar a Dios, al Dios de su padre, al Dios de David. ¿Qué puedo notar en este comenzó? Nadie empujó a Josías a buscar a Dios. Nadie empujó a Josías ni presionó a Josías para ser un rey diferente. Si bien estamos viendo que era un niño, que de pronto no sabía y no tenía la experiencia, mas sin embargo, yo creo que Josías estaba rodeado de personas que eran personas de fe, personas creyentes. Quizás su madre estuvo allí, en el libro de Reyes se habla que su madre estuvo con él. Entonces, esto marcaba también la diferencia. Muchas veces, aunque nosotros le restamos importancia, las personas con las que andemos también demarcan un precedente en nuestra vida y en nuestro futuro. Entonces, preguntémonos con quién andamos, quiénes son las personas que nos están, quiénes son nuestros tutores en la vida, a quienes tenemos como patrones y modelos para seguir, porque eso demarcará también nuestro futuro. Y vemos que Josías estaba marcado porque estaba siguiendo los pasos de David, su padre. Es decir, ese era un modelo para él seguir a Dios, para él hacer las cosas bien. Analicemos entonces a quién estamos siguiendo nosotros, de qué manera nosotros tomamos una decisión y la seguimos, de qué forma o a quién miramos antes de actuar. Sigue diciendo la palabra que cuando ya este chico no era tan pequeño, ya era más un adolescente, dice que comenzó a limpiar el pueblo de Dios, empezó a quitar todos los ídolos que ellos tenían, empezó a quitar todas las imágenes, porque el pueblo se había entregado a la idolatría, el pueblo estaba caminando a espaldas de Dios, el pueblo empezó a hacer lo que ellos querían y las cosas de Dios o todo el legado de Dios se había perdido en el pueblo, porque todos los reyes habían hecho lo malo y se acostumbraron a hacer todo lo malo. Y como nadie había marcado un cambio, todos seguían iguales. Sin embargo, cuando Josías empieza a crecer y empieza a discernir, porque para siempre no seremos niños fisiológicamente hablando, pero también espiritualmente hablando. Para siempre no vamos a ser niños. Este muchacho empezó a tomar madurez y empezó a desterrar la idolatría del pueblo de Israel. Empezó a quitar esos lugares altos donde se adoraba a dioses, empezó a derribar todo lo que eran imágenes, empezó a mostrarle a ese pueblo que la idolatría no tendría lugar en el pueblo, que no tendría lugar en esa ciudad, en esa nación. Y no solamente hizo eso, sino que unos años después, porque la vida de Josías está llena de procesos, unos años más tarde, dice que mandó a que limpiaran la casa de Dios, porque el templo estaba abandonado.
Cada uno estaba haciendo lo suyo y la casa de Dios estaba agrietada, estaba sucia. Los levitas que estaban encargados de todo lo que tenía que ver con la parte espiritual habían cesado todas las actividades, no estaban sirviendo a Dios, los músicos no estaban sirviendo a Dios, todos aquellos que tenían dones y ministerios estaban detenidos, estaban pausados porque todo lo que tenía que ver con respecto a la adoración a Dios y el templo de Dios estaba cancelado, estaba sin uso. Entonces, dice que Josías mandó a que limpiaran la casa de Dios, mandó a que miraran qué había por mejorar y por arreglar y que empezaran. Y dice que cuando él envía, dice la palabra de Dios, que cuando él envía a preguntar cuáles son los recursos con los que cuenta el templo para empezar la obra, dice que había mucho dinero para empezar la obra. Entonces, si usted sigue leyendo esta porción bíblica, Josías echó mano de los que tenían dones y tenían talentos, de aquellos carpinteros, de los que sabían trabajar la madera, de los que sabían trabajar todo lo que tenía que ver con la reparación de la estructura del templo, y los empezó a usar. Una vez que esto empezó a suceder, cada uno de los levitas, de los sacerdotes, de los músicos y de todos aquellos que, como les dije ahorita, estaban en cese de actividades, no estaban haciendo nada porque el templo estaba abandonado, estaba deteriorado, estaba descuidado. Cada uno volvió a su lugar. Entonces, cuando el rey Josías empieza a darle como esta nueva estructura, como este nuevo reordenamiento a lo espiritual, ¿verdad? Es probable que nosotros pudiéramos analizar todo lo que este hombre estaba haciendo porque ya era un adulto y podemos calificarlo como que todo lo que estaba haciendo estaba muy bien, iba por buen camino, todo lo que Josías estaba haciendo, Dios lo estaba respaldando y Dios estaba con él porque el deseo de Dios es que nosotros no nos olvidemos de su casa, el deseo de Dios es que nuestra vida espiritual esté fortalecida. Y Josías empezó, como quien dice, a reformar desde lo más sencillo hasta lo más complejo, de lo más sencillo a lo más complejo. Y vemos que Josías empezó primero él, buscando él, qué puedo aprender de los que han hecho lo bueno, a quién tomo como referente. Y vemos que Josías tomó como referente a David, qué bien, porque eligió un buen personaje, un buen hombre para seguir. Y como ahorita les decía, a quienes estamos tomando como referente en nuestra vida, bajo qué patrón y qué modelo nosotros estamos tomando nuestras decisiones. No es que yo sigo a un cantante, yo sigo a un actor, yo sigo al pastor o yo sigo a alguien, a mis padres, aunque fracasaron, aunque no tienen temor de Dios. Analicemos a quién seguimos, de quién estamos extrayendo las experiencias. Y vemos que Josías empieza él a buscar él, y dice la palabra que él comenzó a buscar a Dios. Su deseo era buscar a Dios. Y en esa búsqueda de Dios entendió que Dios no admite adoración a otros dioses, que Dios no comparte su gloria. Y por eso empezó a limpiar, dice la palabra, a limpiar a Israel de todo altar y de toda idolatría. Qué bueno que este joven entendió que Dios quiere que hagamos espacio para Él. Que Dios no quiere compartirnos, no quiere compartir su gloria con nadie. Eso lo dice la palabra. Pero que tampoco puede ni cabe cuando nosotros tenemos otros dioses en nuestra vida. Usted dirá, hermano, yo tengo mucho tiempo de ser creyente. Yo no tengo imágenes en casa. Yo no adoro, yo no rezo, yo no hago esto o aquello. Pero nosotros sabemos que sí hay cosas que están ocupando el lugar de Dios y eso también se llama idolatría. Cuando antepones tus hijos, tu hogar, tu familia, antes que a Dios y servir a Dios, eso es idolatría. Estamos fallando en muchos aspectos. Le robamos a Dios,
No, hermano, yo soy creyente, yo no robo, pero no le das el tiempo a Dios. Cuando Dios pide algo, cuando Dios pide que ores, no le entregas el tiempo completo. Entonces, nuestras fallas, hermanos, las vamos a entender y las vamos a reconocer cuanto más conocemos a Dios. Cuanto más ahondamos en su presencia, empezaremos a ver lo que está mal. Josías tenía mucho tiempo de estar reinando y no se le había ocurrido quitar las imágenes, solo hasta cuando empieza a buscar a Dios, a buscar la presencia de Dios, a andar bajo la guía de Dios, empieza a darse cuenta que Dios es un Dios que quiere ser el único, el primero y el último en nuestras vidas. Y que Dios está pidiendo todo de nosotros. Sabía Josías que el pueblo no podía adorar a Dios y tener sus altares todavía encendidos. Por eso el Señor lo guía a quitar cada altar. Por eso el Señor lo guía a tener una preocupación por limpiar la casa de Dios, por reestructurar nuevamente la casa de Dios, porque Josías no solo estaba pensando en él, Josías estaba pensando en un pueblo que se había olvidado de Dios, en un pueblo que estaba ocupado para Dios, pero muy atento a la idolatría y muy atento a hacer lo malo. Quizás nosotros a veces caminamos así, no nos estamos dando cuenta de las cosas. Tenemos mucho tiempo en el Evangelio, tenemos mucho tiempo de estar escuchando el consejo de Dios, pero no hay ningún cambio en nuestra vida. No hay ninguna iniciativa por cambiar, por mejorar. Sin embargo, Josías, ya siendo más adulto, el Señor lo guía a ahora reestructurar el templo, a arreglar el templo, a que se instalara cada uno de los que habían sido elegidos para servir en el templo de Dios. Y cada uno tomó su lugar. Y dice la palabra que los que trabajaron en la obra eran honestos. Hasta tan seguro y tan confiado estaba Josías de la gente con la que Dios había puesto en su corazón para que trabajaran en la obra, que entregó todo el dinero y dijo, no pido cuenta de lo que hagan, solo quiero que arreglen la casa de Dios, porque yo sé que ustedes son honrados y que ustedes tienen el mismo deseo que yo, de que Dios tenga un lugar donde todo el pueblo pueda adorarle. Y José estaba preocupado por la condición espiritual de su pueblo, de Israel, de una nación completa. Josías sabía que eso que estaba sintiendo él, qué bueno sería que todos lo sintieran. Y vemos que en medio de estas reformas, en medio de todos estos arreglos, en medio de toda esta iniciativa de Josías, dice que hallaron el libro de la ley. Había un libro que estaba perdido, nada más y nada menos que el libro de la ley. Y estaba perdido en la casa de Dios y nadie lo había encontrado. Qué contradictorio. El libro estaba perdido, pero estaba en la casa de Dios. Si estaba en la casa de Dios, ¿por qué nadie lo había encontrado? Porque no había nadie que fuera a la casa de Dios a adorarle. Porque no había nadie que estuviera en la presencia de Dios. Pero dice que Hilcías dio el libro a Safán, el escriba de ese momento. Y Safán lleva el libro delante de Josías. Y Safán le dice a Josías, la obra está quedando muy bien, toda la gente está trabajando y todo va perfecto. Pero hemos encontrado el libro de la ley, un libro perdido. Josías tenía mucho deseo de escuchar lo que decía ese libro. Ahorita les estuve diciendo que al parecer todo lo que Josías estaba haciendo estaba muy bien y el respaldo de Dios estaba en él y estaba con él. Pero hay algo que determinó la vida y el rumbo y las decisiones futuras de Josías. Y todo esto aconteció después de haber escuchado las palabras que decían que contenían este libro. Dice que, versículo 19, luego que el rey oyó las palabras de la ley, dice que rasgó sus vestidos, rasgó su ropa. ¿Qué era lo tan terrible que decía este libro? Que el rey termina rompiendo sus ropas en señal de dolor, de impotencia, en señal de frustración.
Y este libro era el libro de la ley. Este libro tenía los estatutos del Señor y también las palabras fuertes que Dios traería hacia aquellos o hacia los que no querían obedecer su palabra. Y dice que cuando Josías escucha lo que este libro contiene, sale despavorido, pide que vayan y consulten a Dios, que vayan y consulten qué otra cosa tiene Dios para decir, aparte de lo que dice ese libro. Y dice que estos hombres que estaban allí con él, que le servían con fidelidad, fueron ante una profetisa. Y esta profetisa terminó de completar el mensaje que Dios quería darle a Josías y al pueblo. Pero aquí quiero detenerme un poquito, porque no era cualquier libro el que estaba perdido, no era cualquier libro el que fue hallado, era el libro de la ley, era el libro que tenía las palabras que Dios le dijo a Moisés que escribiera. Y cómo que todo un pueblo se olvida de la ley, cómo que un pueblo entero se olvida de las palabras tan preciosas que Dios había dicho para su pueblo. ¿Cómo que alguien puede olvidar las promesas de Dios? Parece absurdo, pero nosotros también muchas veces olvidamos lo que Dios ha dicho. ¿Qué diferencia hay entre el libro de la ley perdido y nuestras Biblias en casas cerradas? Yo creo que no hay ninguna diferencia. Este pueblo se había olvidado del libro de la ley, de ese libro que contenía la palabra de Dios, las promesas de Dios, que contenía todo el amor de Dios, pero también toda la ira de Dios. Y nosotros hoy decimos, yo tengo la Biblia, hermano, yo leo la Biblia, yo, hermano, yo soy un fiel lector de la palabra de Dios. Tú de pronto allí en casa que no eres creyente, no te congregas en ninguna parte, también dirás, bueno, yo hago mis lecturas diarias y siento que estoy bien y que de alguna forma me estoy acercando a Dios y me hace bien y me siento bien cuando leo la palabra. Y perfecto, no voy a descreditar todo eso que sientes y todo eso que piensas, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Puede que tengamos la Biblia abierta en la sala de nuestra casa. Puede que no sepamos muchos textos bíblicos y puede que sepamos muchas promesas de Dios que están aquí en su palabra. Pero si esta palabra nosotros simplemente la escuchamos y no hay actitud de cambio en nuestra vida, este libro será inútil, así como este libro perdido era inútil. El libro perdido en los tiempos de Josías era inútil porque nadie sabía lo que decía. Nadie sabía lo que contenía este libro. Y nosotros a veces tampoco sabemos a dónde Dios nos quiere llevar y lo que Dios quiere decirnos porque tenemos la Biblia cerrada en la mesita de noche. Tenemos la Biblia cerrada en el multimueble. Tenemos la Biblia guardada en un bolsito. Desde que empezó la cuarentena la hemos abierto 2, 3 veces. ¿Cómo sabremos lo que Dios quiere decirnos si no abrimos la palabra? Si la tenemos escondida, la tenemos empolvada. ¿Cómo sabremos a dónde Dios nos quiere llevar y qué quiere Dios para nuestras vidas y cuáles son las reformas que Dios quiere hacer en nosotros y en nuestro alrededor si estamos callando a Dios con las Biblias cerradas? Mi hermano, usa tu Biblia, pero también ponte en actitud de disposición para obedecer todo aquello que lees, todo aquello que Dios ordena a través de ella. La diferencia de leer cualquier libro y leer la palabra está en ti, está en mí. ¿Con qué actitud luego que termino de leer? ¿Cuál es la respuesta después de que leo lo que Dios quiere, lo que Dios me ha dicho? Miren, Josías hasta el momento estaba haciendo las cosas bien. Josías, Dios estaba probando lo que estaba haciendo, pero Josías nunca había escuchado la voz de Dios a través de este libro. Y dice que Josías tuvo un cambio radical desde que escuchó la palabra de Dios. Y se la estaban leyendo, pero sintió que no podía ser igual. ¿Y sabe qué hizo Josías que determinó un cambio en su vida? Que Josías salió corriendo
Josías se humilló delante de Dios. Josías lloró porque no podía admitir cuánto tiempo este libro estuvo perdido y cuánto contenido importante había en él, cuánto era la voz de Dios fuerte hablando a su pueblo y nadie, ni siquiera él lo había abierto, lo había encontrado, ni siquiera él lo sabía. Josías se humilló porque Josías entendió que lo que decía ese libro era la palabra de Dios. La palabra de Dios que provoca en ti, mi hermano, que está provocando cuando tú escuchas la palabra de Dios. Te emocionas, lloras. Josías lloró, hermano. Josías se arrodilló. Josías clamó. Josías se sintió mal delante de Dios. Salió a flote su pecado y el pecado que cargaba el pueblo. Qué hermoso saber, hermano, que la palabra de Dios te licua, te muele y te hace entender que estás mal, que estamos mal, que hemos hecho lo malo y nos lleva humillados a arrepentirnos. ¿Cuántas veces has escuchado la palabra de Dios y se te salen unas lágrimas y sientes que Dios está hablando a tu corazón y que Dios quiere reformar tu vida, transformar tu vida, cambiar tu hogar, hacer muchas cosas en ti, pero solo se queda en el llanto, solo se queda en el remordimiento, solo se queda en, pues es cierto, pero no hay voluntad, no hay disposición para acceder, para hacer, para obedecer lo que Dios ha dicho. Esto cambió la vida de Josías, esto cambió el rumbo de su reinado, porque Josías pudo haberse quedado quieto, pudo haber dicho, bueno, esto que escribieron no era para mi generación, porque estamos en otra generación. Mire la palabra de Dios, quizás muchas personas, quizás tu vecino, tu amigo que estás escuchando en este día, quizás sentirás que la Biblia es un libro que caducó, que la Biblia es un libro que perdió vigencia, que la Biblia es un libro que habló a un cierto grupo de personas y era para ellos y simplemente para ellos y que Dios quería mostrarse a ellos así y ya, porque Dios ahora no es el mismo. Te digo en este día, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y su palabra dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y todo lo que está escrito en ella se cumplirá. Así que si piensas que es un libro más, que es un libro de historia más, pues déjame decirte en este día que la palabra de Dios es la única medicina, el único instrumento que puede cambiar tu vida. Es lo único que puede llevar a los hombres y confrontarlo con lo que son y con lo que Dios está pidiendo. Solo a través de la palabra de Dios nosotros podemos entender nuestro pecado, la dimensión de nuestro pecado, pero también la grandeza de nuestro Dios. Quizás conocemos la parte buena de nuestro Señor. Quizás conocemos al Dios de amor, de misericordia, de perdón, de salvación, pero a través de la palabra, escudriñando su palabra, entenderemos cuán lejos estamos, cuán mal hemos hecho delante de Dios, de un Dios tan santo, tan grande, tan poderoso, tan divino. Dios quiere que usted en este día pueda recapacitar. Piense a cuántas cosas no les das valor, cuántas cosas tienes en tu vida como monótonas, como esto pasa todo el tiempo. Mire, cuando el ser humano no tiene la palabra de Dios como su referente, no tiene la palabra de Dios como su guía, no tiene la palabra de Dios como su ancla firme, cualquier cosa derriba su vida. No le da valor a lo que tiene valor. No le das valor a tu esposa. Tu mujer no le das valor a tu esposo. Los hijos no valoran a los padres. No amas a nadie. No tienes misericordia de nadie porque solo eso lo produce la palabra de Dios en tu vida. Solo eso lo produce un encuentro verdadero con el Señor. Cuando miras a Dios cara a cara a través de su palabra, nos damos cuenta que hemos desperdiciado el tiempo, que nos hemos quejado demasiado, que no hemos agradecido por las cosas pequeñas ni por las grandes. Por eso hoy estamos aquí y mañana no estamos, porque no le damos valor a nada, porque no tenemos sentido por las cosas. El hombre puede cambiar su rumbo,
y su futuro y toda su existencia solo cuando se arrepiente, solo cuando se humilla delante de Dios. Y Josías, a pesar de que lo pudiéramos estar calificando que estaba muy bien, necesitaba un encuentro con el Señor. Y el Señor permitió este encuentro cuando escuchó su palabra. Y qué bueno que nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios pudiéramos tener esta actitud humillada. Que cuando escuchamos la palabra de Dios nuestra vida se estremezca. Nos podamos reconocer cuánta maldad hemos hecho. Y que nuestra maldad tiene airado al Señor. Porque de esto se dio cuenta Josías. Tenemos al Señor airado. Tenemos a ese Dios de amor. Tenemos a ese Dios todopoderoso airado. Porque hemos hecho lo malo. Porque nadie se ha vuelto a Dios. Porque cada uno está en lo suyo. Porque cada uno está preocupado por lo suyo. Pero nadie ha vuelto su mirada al Señor. Josías se dio cuenta que necesitaba él mirar a Dios. Que necesitaba el perdón de Dios. Y usted dirá, ¿por qué voy a pedirle perdón a Dios si yo a Dios no le he hecho nada? Hermano, amigo, vecino que estás allí, esa enemistad que tienes con tus padres, también es contra Dios. Esos resentimientos que estás guardando porque no aceptas como Dios te hizo, eso es enemistad contra Dios. Todo tu pecado, tu mentira, tu infidelidad, tu deslealtad, todos tus engaños le han faltado a esas personas que se lo hiciste, pero se lo has hecho también a Dios. Quizás te has escondido y nadie sabe lo que tú haces, pero a Dios, que sabe y que ve todo, no lo puedes engañar. Cuando no has agradecido, estás contra Dios. En esta mañana Dios quiere hablarnos muy puntual. A ti, vecino que estás allí, a ti que te estás conectando en estos momentos, que de pronto no entiendes por dónde vamos. El Señor quiere que te vuelvas a Él. El Señor quiere que al escuchar su palabra tú tengas una actitud de cambio. Y la palabra dice que Josías no se quedó conforme con lo que decía este libro, sino que mandó a consultar a Dios a través de una profetisa. Y las palabras de Dios a través de esta mujer las encontramos en el capítulo 24 de Segunda de Crónicas 34. Dice, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá van a venir sobre ustedes. Mire, estas palabras no eran para nada alentadoras. ¿Cómo que Dios iba a traer mal sobre ellos? Claro, iba a traer el mal por su conducta, por haberse vuelto, por haber adorado a dioses extraños, por haber dejado la presencia de Dios y entrado en otra presencia que no era la de Dios. Entonces, a través de la profetisa, el Señor le confirma al rey Josías que iba a cumplir su palabra. Qué espanto, qué temor, qué terrible, que Dios no se estaba retractando, sino que estaba confirmando la maldición que vendría para ellos por haberse alejado de Él. Esta era la palabra que Dios tenía para Josías, para el pueblo, para Israel. En el versículo 25 dice, por cuanto me han dejado, Dios está dando las razones por las cuales iba a castigarles. Y han ofrecido sacrificio a dioses ajenos. Han provocado mi ira y se han hecho toda obra de manos. Dice, por tanto, se derramará mi ira sobre ellos, sobre este lugar. Y no se apagará. Pero había una palabra, esta era la palabra para el pueblo, pero hay una palabra en particular para Josías. Versículo 26. Mas al rey de Judá, a Josías, que os ha enviado a consultar a Jehová, le dirán así, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír las palabras sobre este lugar y sobre sus moradores y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová.
Mire la actitud, hermano, de este hombre cuando escuchó el mensaje de Dios a través de este libro. Fue humillarse. Qué hermoso, hermano, que nosotros podamos humillarnos sinceramente, verdaderamente a nuestro Dios. Pero no humillarnos de momento, sino humillarnos con decisión, sino humillarnos porque nuestras decisiones, tomaremos decisiones que marcarán nuestro futuro en Dios, porque estamos convencidos de que eso que Dios dijo es real. Y dice que este hombre se humilla, este hombre llora y Dios le escucha. Mire, Dios escucha cuando usted se humilla, cuando yo me humillo verdaderamente ante Él. Dios nos escucha, Dios nos atiende y tiene una palabra para nosotros. Tiene una palabra porque todo el que busca el rostro de Dios, Dios le responde. Todo el que clama a Él, Dios responde. Tú que estás en casa y estás clamando al Dios vivo, ese Dios vivo tiene respuesta para ti. Quizás hoy estás desesperado, atribulado, porque quien te podía ayudar no está, porque perdiste el empleo o porque muchas cosas no han resultado, porque todo cuanto ha empezado con este virus ha cambiado tu vida, tu día a día. Quizás estás allí, o tú, mi hermano, que tienes tiempo que no vienes al templo porque no está abierto, te has enfriado, has dejado de orar, estás desanimado. A ti que estás allí y que a través de este medio puedes escuchar la palabra de Dios, el Señor te dice, clama a Él, que así como yo le contesté a Josías, te voy a contestar también a ti. Yo también tengo una palabra para ti. Yo soy Dios, el Dios vivo. Cuando usted allí en su desespero, en su atribulación, en su arrepentimiento, porque Dios no solamente está buscando que nos humillemos, sino que nos arrepintamos verdaderamente, radicalmente, Dios nos escucha. A ti, amigo, Dios te escucha. A ti, mujer, que estás allí preocupada, que estás allí sin fuerzas para continuar, que estás allí pasando la pérdida de un ser querido, que de pronto tienes a alguien en el hospital, o que tú misma estás enferma, o los de tu casa, que no sientes esperanza. Hay un Dios que cuando clamamos a Él, nos escucha. Ese Dios que le respondió a Josías, es el Dios que en este día te está hablando a ti, vecino, amigo, que te sientes sin fuerza. Dios quiere que te humilles. Dios quiere que entregues todo tu orgullo, que te despojes de Él y que vengas a su presencia arrepentido, que vengas arrepentida a su presencia. Mire, Dios escuchó a Josías y Dios le dio una palabra para el pueblo, pero también le dio una palabra a él. Y la palabra para él fue, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que han hecho mal. Y mire algo, Dios le está diciendo a Josías, a través de esta profeta, le está diciendo, díganle que todo se va a cumplir, que yo voy a cumplir la ira que tengo sobre los moradores de este lugar. Mire, nosotros quizás hemos pensado siempre que Dios tiene que aceptarme, que Dios es un Dios que perdona, y eso es correcto, que Dios es un Dios que me ama, eso también es correcto, pero Dios me ama y yo qué hago en respuesta de su amor. Estoy viviendo una vida agradable para Él, estoy haciendo las cosas que a Dios le agradan, estoy guardando su palabra, estoy obedeciendo la voz de Dios cuando Él me habla a mí a través de su palabra. Estoy yo dispuesto a cambiar muchas cosas en mi vida. ¿Estás dispuesto tú, hermano, a quitar tus dioses, a quitar aquello que está ocupando el lugar de Dios y a decir, Señor, ven, este es tu espacio, te doy mi corazón, sáname de estos resentimientos, sáname de estas amarguras, de estos odios que siento, sáname, Señor, límpiame, no puedo seguir así, no puedo vivir así.
Aunque aparentemente todo me está saliendo bien, hay una parte de mí que necesita la voz de Dios. Hay una parte en tu corazón que necesita ser reestructurada, ser reparada por la palabra de Dios. Y mire que el Señor le dice a Josías, yo voy a traer toda esa ira que he dicho, pero tú no la vas a ver porque tú vas a morir y después yo haré lo que he dicho. Mire, aunque Josías tenía una tabla, por así decirlo, de salvación, Dios le estaba dando la seguridad a Josías de que eso iba a pasar, pero él no iba a ver en ningún momento vería el mal que Dios traería para su pueblo. Qué bien que a nosotros nos digan, bueno, es un ejemplo nomás. Van a destruir todas las casas de tu vecindario, pero la tuya va a quedar en pie. Así que no te preocupes, que cuando eso suceda, tú estarás seguro. O los tuyos, tu familia, no van a tener ningún problema cuando esto pase. Eso pudiera ser, de alguna forma, nos pudiera traer tranquilidad. Pero Josías era un hombre que estaba impactado por la palabra de Dios. Josías ya no era el mismo pequeño. Josías ya no era el mismo jovencito. Josías ya podía tomar sus propias decisiones. Josías sabía que el respaldo de Dios estaba con él, pero que él haría lo que estuviera en sus manos para que el pueblo también obedeciera a Dios. Y si seguimos leyendo en el versículo 29 de Segunda de Crónicas 34, podemos ver lo que hizo Josías. Porque cuando usted y yo, hermano, conocemos a Dios, empezamos a ahondar en la palabra de Dios y empezamos a escudriñarla y empezamos a ver todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, todo lo que Dios ha prometido, empezamos a conocer el carácter que Dios quiere formar en nuestras vidas, pero también empezamos a conocer el carácter de Dios. Nosotros no somos egoístas, nosotros damos de lo que Dios ya nos ha dado. Por eso Jesucristo no se guardó el evangelio para él y no dijo, no lo predicaré porque esta gente no me va a escuchar. No importa, lo haré porque Él era Dios, porque Él estaba mostrándonos a nosotros hoy que su misericordia no ve nuestra apatía, que su misericordia no ve toda esa condición que tenemos y que se rehúsa a escuchar a Dios. Él lo hizo porque Él quería llegar a nuestras vidas y salvarnos. Dice que el rey, en el versículo 29, dice, el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová. Y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Josías reunió a todo el pueblo en la casa de Dios, para que ellos también escucharan lo que él había escuchado en este libro. Y dice que estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus testimonios, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligara a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios y del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que Josías vivió. Mire la respuesta de Josías. Mire la disposición de Josías. Aunque para él había, como les dije ahorita, una tabla de salvación.
porque Él no vería todo ese mal. Él quiso que su pueblo, mientras Él estuviera reinando, pudieran hacer lo bueno y lo que agradaba a Dios. Por eso Josías reunió a todo su pueblo para que escucharan las palabras del Señor. Es necesario que escuchemos la palabra de Dios. Qué bueno que usted en este día está escuchando la palabra de Dios. Eso es un buen inicio, pero no lo es todo. Usted necesita tomar una decisión. Ahí, en medio de todo eso, ese pueblo reunido, estaban los levitas también, estaban los sacerdotes y todos los ministros de Dios, todos los que Dios había elegido para lo espiritual. Mira, mi amigo, vecino, hermano que me escuchas. Dios quiere que escuches su palabra. Dios quiere que al escuchar su palabra tú puedas reaccionar de la misma forma que Josías reaccionó y de la misma forma que Josías respondió al mensaje de Dios. Josías estaba convencido de lo que había leído, de lo que Dios había puesto en su corazón. Por eso no titubeó para hacer un pacto con Dios y decir, aquí estoy yo, como el rey de ustedes, pero yo seguiré al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo haré todo lo que dice su palabra, yo guardaré sus mandamientos, haré todo cuanto pueda por agradarle, le serviré. Y ustedes también deben hacerlo. Entonces todo el pueblo también lo hizo. Qué bueno que Josías pudo involucrar al pueblo para que sirvieran a Dios. Usted que está en casa, usted que es un ministro del Señor, usted que tiene dones de parte de Dios, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde están los estatutos de Dios en tu vida, en mi vida? ¿Qué estás haciendo con lo que sabes de la palabra de Dios? ¿Ha habido cambios desde que empezaste el evangelio hasta hoy? ¿Han habido reformas en tu vida, en tu casa? Porque cuando Dios llega a nuestras vidas, cambia nuestro ser, pero también cambia nuestro entorno. ¿Cuáles son las reformas que tú has visto en tu vida y en tu entorno? En tus hijos, en tu esposo, en tus vecinos, en tus amigos. ¿Qué cosas estás viendo que Dios ha hecho? ¿O sientes que todavía eres un niño a pesar de que tienes un niño espiritual en el ámbito espiritual? Porque no has podido no has podido entrar en el proceso de Dios. Todas las cosas que yo acabo de relatar acerca de la vida de Josías pasaron de tiempo en tiempo, porque Josías estaba en el proceso de Dios. ¿Está usted hoy en el proceso de Dios? ¿Está usted involucrado en lo que Dios quiere hacer en tu vida, hermano? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que cambies, que entregues tu temperamento, que entregues tus cargas, que entregues toda esa parte que hay en ti que no la has podido superar, fracasos, decepciones, pero tú te has resistido? Pero a veces te entran momentos de entregar tu vida y de entregarle las cosas a Dios porque escuchaste una palabra de Dios que conmovió tu corazón, pero tu respuesta es, no, todavía no es el tiempo. Hermano, ¿qué más tiempo estamos esperando? Estos son los tiempos en los que Dios quiere impactar tu corazón. Estos son los tiempos en los que Dios quiere que tú te notes, que tú te hagas ver, hermano. Ahora que estás en casa, ahora que estás allí, Dios quiere que hayan reformas también en tu vida. Josías no se detuvo porque Josías creció, no solo en estatura, sino en conocimiento. Josías aprendió en la presencia de Dios. Usted tiene la oportunidad de estar en la presencia de Dios. Hermano, si no has crecido, hermano, si eres el mismo de hace 10 años, hermano, si tienes 30 años de escuchar el evangelio y no le has podido servir a Dios y no has podido hacer pactos para con Dios y no te has podido comprometer, pues porque no estás dispuesto, porque no has querido entregar tu vida por completo al Señor, porque esta palabra no ha sido superficial para ti, pero tu corazón no lo ha traspasado. ¿Qué estamos esperando, hermanos? ¿Qué esperas tú, amigo? ¿Un golpe de suerte para que tu vida cambie? No hay mejor riqueza para el ser humano que encontrar la palabra de Dios y que estar en la presencia de Dios. Yo te invito a ti, amigo, que estás allí, que dirás, yo no reúno las capacidades para ser cristiano en estos momentos.
yo no soy un buen padre, no soy un buen hijo, no soy un buen esposo, no sé cuáles son los calificativos que te das porque no te sientes capacitado. Josías tampoco estaba capacitado, ni por su edad, ni por nada estaba capacitado. Pero la diferencia era que Josías tenía el respaldo de Dios y que Josías estaba haciendo lo bueno delante de los ojos de Dios. Así que a ti, vecino, amigo que me estás escuchando, no necesitas cumplir un perfil, necesitas ir a la presencia de Dios, necesitas escuchar su palabra y que esta palabra produzca en tu vida humillación, produzca en tu vida arrepentimiento verdadero, que esta palabra produzca en tu vida disposición de servir a Dios y de seguir a Dios. No solo tú, sino los que están a tu alrededor, tu casa, tu familia. Que produce esta palabra en tu vida. En este día analicemos a quién consultamos cuando queremos palabras de ánimo, de aliento. ¿A dónde vamos? Josías buscó la voz de Dios. ¿A dónde vas tú cuando te sientes fracasado, cuando te sientes destruido, cuando sientes que no hay nadie que pueda ayudarte? ¿A dónde vas? Queda comprobado que la mejor ayuda, el mejor refugio y quien tiene palabra de vida es Dios. Así que corre a Dios, corre por tu vida, corre por tu salvación a buscar a Dios. Así como Josías. Quizás nosotros estamos pensando que todo está bien y que las cosas que están mal no son tan graves. Pero tu eternidad, no estamos pensando en la eternidad. Estamos pensando en que esta pandemia nos tiene encerrados. Estamos pensando que quisiéramos volver a la normalidad. Estamos pensando infinidades de cosas, pero nada que ver con lo espiritual. O quizás el pueblo de Dios está pensando, ¿cuándo abrirán la iglesia? Me hacen falta los cultos. Quiero estar en la casa de Dios. Quiero estar allí. Quiero escuchar las prédicas. Muchas cosas quisiéramos que vuelvan a la normalidad. Pero de allí donde estás, es un buen lugar, es un buen momento para que busques la presencia de Dios, para que busques el rostro de Dios. Amigo, vecino que estás allí, necesitamos la voz de Dios, necesitamos el consejo de Dios, necesitamos que Dios cambie toda nuestra vida y el rumbo de nuestra existencia. Los peores momentos que vivió el pueblo de Dios, los vivió cuando dejaron de cumplir la palabra de Dios, cuando dejaron de obedecer la voz de Dios. Los peores momentos del pueblo de Israel sucedieron cuando dejaron a Dios de un lado y empezaron a hacer lo que a ellos les placía. Sin embargo, Dios siempre les dio oportunidad. Dios siempre les dio una oportunidad. Quizás hoy no le damos el valor a la palabra de Dios, pero en los tiempos de Samuel, la palabra de Dios escaseaba, porque cada uno estaba haciendo lo que quería, porque cada uno corría en su desenfreno. Y Dios les dijo, habló a través del profeta Samuel y los volvió a él. En los tiempos de Jeremías, Dios le recuerda a Jeremías, mira, este pueblo se pierde porque le falta conocimiento, porque no quisieron entrar en mi conocimiento, no quisieron ahondar en mi presencia, no quisieron conocerme como ese Dios que yo quería que me conociera, como ese Dios que cambia todo, como ese Dios que quiere obediencia, no sacrificios, sino obediencia. Y cada vez, una y otra vez, cuando el pueblo dejaba de lado la palabra y el mandamiento de Dios, fracasaba. Era una regla que siempre se cumplía. Entonces, luego del fracaso, Dios enviaba a alguien que trajera la palabra y les recordaba el amor inmenso de Dios y les recordaba que Dios quería arrepentimiento y que estaba dispuesto a perdonarles. Pero volvía y pasaba lo mismo porque se volvían a apartar de Dios. Entonces eran llevados cautivos, perdían todos sus bienes, eran saqueados, perdían en las guerras, empezaban a sucederle lo que nadie quiere que le suceda, cosas malas. Entonces, mi hermano,
amigo, vecino. No endurezcas tu corazón. En este día Dios quiere trabajar dentro de ti. Dios quiere formarte, darte una nueva forma. Dios quiere atravesar todo tu ser. Dios quiere que le digas, Señor, aunque creo que las cosas no están tan mal, quiero que me reveles qué hay dentro de mí que no te agrada. ¿Qué es lo que tengo que cambiar y reestructurar en mi vida con tu ayuda para empezar a ver tu bendición sobre mi vida, sobre mi familia, sobre lo que hago? Josías experimentó lo maravilloso de reconocer a Dios en todo, de poner a Dios en primer lugar. Y qué bonito, hermano, amigo, que estás allí, que Dios pueda entrar en tu casa, que Dios pueda cambiarte, que Dios pueda hacerte una obra nueva, pueda hacerte una persona nueva, aunque muchos digan que no tienes salvación, que no tienes solución. Quizás estás metido en las drogas, o tú, mujer, lloras por tus hijos porque están perdidos en los vicios, en la calle, o quizás estás viviendo la escasez, la pobreza, la miseria. Hay problemas internos en las familias, hay infidelidades, hay fracasos, hay decepciones, hay corazones en este día que están rotos porque las cosas no se te han dado. Hay en este día corazones que gimen por dentro y saben que no hay nadie que les pueda ayudar. Ya papá y mamá no pueden ayudarte, el dinero no puede ayudarte, pero hay un Dios que está dispuesto. Ese Dios que en esta mañana venimos presentándote, ese Dios puede ayudarte. Ese Dios quiere cambiarte. Ese Dios quiere que tú le entregues tu corazón. Ese Dios quiere reformar toda tu vida, cambiar toda tu existencia y el rumbo que lleva tu vida. Así como en los tiempos de Josías. A ti, mi hermano que estás en casa, abre el libro de la ley. Abre la palabra de Dios. Habrá algo que Dios quiere decirte, pero la Biblia la tiene cerrada. A ti, amigo, que estás allí en casa, que no eres un creyente, que no asistes a la iglesia, pero que tienes una Biblia en casa, no la dejes abierta. Reténla en tu corazón. Disponte a que cuando leas esta palabra quieras obedecerla, porque eso es lo que hará la diferencia entre leerla y obedecerla. En esta mañana Dios ha hablado, yo creo que a tu corazón, yo creo que Dios ha hablado a tu vida, yo creo que Dios quiere que tú empieces a marcar la diferencia, así como Josías, todos hicieron lo malo, pero él no. Todos en tu casa les ha ido mal, pero Dios quiere que a ti no te vaya mal. Quizás todo las memorias que tienes de las cosas pasadas han sido malas, pero llega a la presencia de Dios, porque Él cambia nuestro lamento, dice la palabra, en gozo y nos ciñe de alegría. Quiero orar por todos los que han escuchado esta palabra. Quiero que recuerden algo, y es que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es para ti, hermano, amigo que estás allí. Saca los ídolos de tu vida. Repara lo que tengas que reparar espiritualmente. Si has dejado de orar, hermano, empieza a orar. Restaura la oración en el Señor. Colócate a disposición de Dios, a servir a Dios. Vuelve a usar el don que Dios te ha dado. A ti, hermano, te estoy hablando. A ti, que tienes el don enterrado. Que tienes el don allí sin uso, inútil. Usa las habilidades que Dios te ha dado y ponlas al servicio de Dios. Así como hizo Josías. Así como hicieron los levitas. Así como hizo el pueblo. Haz un compromiso con Dios de servirle, de seguirle hasta que estés en esta tierra. No era cualquier promesa la que Josías estaba haciendo. Era un compromiso serio con Dios. Usted y yo ya hicimos una declaración de seguir al Señor. Mantente firme, mantente fiel a Dios.
Apártate del mal. Activa las cosas que Dios te ha dado, todo lo que Dios te ha dado. No mires si eres apto o no eres apto. Mira que Dios está contigo. Mira que Dios puede respaldarte. Todo lo que hagamos, cuanto sea para agradar a Dios, cuanto sea para honrar su nombre, tendremos su respaldo. Mientras sea bajo la dirección de su palabra y con el respaldo de su Espíritu Santo, hazlo, hermano. No te retardes en hablar. Dios está hablándole a su pueblo en estos tiempos, en sueños, en visiones, a través de la palabra. Habla lo que Dios te ha dicho. Ora por quienes Dios muestra que ores. Clama por los necesitados. Clama por tu vida. Clama por un cambio para que no seas el mismo. Para que el evangelio, para que la luz de Cristo alumbre con fuerza en tu vida, con más intensidad que antes. No te quedes estancado espiritualmente. Busca la forma de avanzar en el Señor. Busca la forma de entregar más de ti al Señor. No te estanques. Sigue avanzando, hermano. Y a ti, vecino, amigo que escuchas, busca la presencia de Dios. Hay solución para tu problema. Hay solución para todas aquellas cosas que tú no le encuentras solución. Dios la tiene. En esta mañana quiero orar por ustedes, porque yo sé que el Señor ha tocado nuestros corazones a través de esta palabra. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, está buscando que salga a flote en nuestro pecado, Señor. Que podamos entender, Dios mío, la dimensión de lo que hemos hecho mal, Señor. Y que podamos llegar postrados a arrepentirnos a tu presencia. Perdónanos cuando hemos creído, Señor, que hemos hecho todas las cosas bien y que tú nos estás respaldando en todo cuando hemos tenido un encuentro y una confrontación con tu palabra. Yo sé que en esta mañana, Señor, hemos comprendido la dimensión de lo que hemos hecho, Señor, y que hemos provocado, Señor, te hemos provocado a ira, Señor, que te has enojado con nosotros, con la tierra, con la humanidad, Dios mío. Todos hemos hecho lo malo, Señor. Todos merecemos ser castigados. Pero en esta mañana apelamos a tu misericordia, a tu gracia, Señor. Pedimos, Dios mío, que nos perdones. Venimos arrepentidos a tu presencia. Venimos arrepentidos, Señor, porque no hemos agradado tu nombre, Señor. No te hemos adorado, no te hemos glorificado antes, Señor. Hemos andado de espaldas hacia ti, Señor. Hemos andado en nuestro camino, Señor, en el que nosotros mismos hemos abierto y no hemos hecho nada conforme a tu palabra. Perdónanos, Señor, si teniendo el conocimiento de tu palabra nos hemos resistido a obedecerla. Perdónanos, Dios mío. En esta mañana, Señor, yo oro por mis hermanos que están en casa, que han fallado, Señor, que no han buscado tu rostro, Dios mío, que están, Señor, distraídos. Te pido perdón, Señor. Te pido que le perdones, Dios mío, y que los vuelvas a ti. Que esta palabra, Señor, cause en sus corazones, Padre, el efecto para el cual tú la has enviado. Que haya arrepentimiento, Señor. Que haya una disposición de hacer un compromiso contigo de hoy hasta que estemos en esta tierra. También oro, Señor, por cada vecino, Señor, de este sector. Cada persona que nos vea a través de las redes sociales, Señor. Y siente, Dios mío, que tiene mucha información acerca de tu palabra, pero no hay un cambio en ellos. Te pido que los ayudes, Señor. Te pido que les ayudes a ponerse en pie y ser, Dios mío, radicales. Te pido, Dios mío, que hagas una obra en sus corazones. Ayuda, Señor, a aquellos que tienen estos hogares destruidos. Ayuda al hijo rebelde, Señor, que vuelva, Señor, a su hogar. Aquel que está perdido en las drogas, Dios mío. Te pido que lo traigas, Señor, lo sanes, lo libertes. Padre, que puedas ministrar, Señor, en los hogares, en las vidas, en los corazones rotos, en aquellos que están en amarguras, en aquellos que están en decepciones, Señor, en aquellos que tienen planes, pero no son tus planes, Dios mío. Ayúdalos, encamínalos a ti, muéstrale las sendas que ellos no han visto, abre tus sendas nuevas para ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, impacta, Señor, a todo aquel que ha escuchado tu palabra en este día y permítele, Señor,
atender a tu voz, porque de nada, Señor, nos sirve escuchar tu palabra si no hay una respuesta positiva en cuanto a obedecerla, Señor. Te pido, Dios mío, que ayudes a todos los que están allí, Señor. Ayuda a tu iglesia, Dios mío. Ayuda a los necesitados, Señor. A los que están allí, Dios mío, que no han crecido espiritualmente. Ayúdalos, Señor, a ir avanzando en tu presencia. Ayúdalos, Señor amado, a ir de proceso en proceso, Señor. A ir entendiendo que deben derribar, Señor, y qué es lo que deben edificar, así como Josías lo entendió, que tenía que edificar aquello que habían levantado a los ídolos, que tenía que derribarlo, Señor, y que tenía que edificar tu casa para que tu pueblo tuviera donde congregarse y adorar tu nombre. Te ruego, Dios mío, que todo lo que esté destruido en las vidas, tú lo puedas ayudar, tú puedas ayudar a cada uno, Señor, a reparar, Dios mío, su vida espiritual. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias y te pido que impartas ánimo, fortaleza, sabiduría, Señor, conocimiento a cada vida, a cada persona que en este día ha podido escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.